Buenos días, hermanos. Estamos otra vez en este día tan hermoso que Dios nos regala, compartiéndole las lecturas del cuarto domingo del tiempo ordinario, el domingo 31 de enero. Les damos la bienvenida y empezamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez este gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses será reo de muerte. Bueno, pues recordemos que todo el Antiguo Testamento, la antigua alianza, siempre va a ser prefigura del Nuevo Testamento. Lo que yo entiendo aquí es de que este libro del Deuteronomio, Moisés les está diciendo al pueblo de Israel que va a haber un profeta como él mismo, como Moisés, porque pues si Moisés no es del mayor de los profetas, sí es uno de los mayores profetas que el pueblo de Israel ha tenido desde el Antiguo Testamento. Y si leemos este pasaje de la Biblia del Deuteronomio, antes de estos versículos, antes por ejemplo del versículo 15, está hablando de los profetas y del profeta. O sea, va a haber muchos falsos profetas, pero solamente va a haber un profeta de Dios, porque Dios no escoge de varios profetas, escoge de uno, se muere el profeta, escoge otro, se muere el profeta y escoge otro, pero solamente hay uno, no varios profetas. Y si todos los profetas de los otros dioses, que no es el Dios verdadero, hablan, profetizan, hacen milagros, por ejemplo, aquí está condenando a los profetas que hacen brujería, que hacen magia. En nuestros tiempos, pues el tarot, las cartas, el horóscopo, todo lo de la astrología, por ejemplo, Dios lo está condenando y eso lo hacen los profetas, no el profeta, los profetas. Entonces, por eso este libro del Deuteronomio dice aquí que va a surgir en el futuro un profeta y a él lo escucharán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles está refiriendo precisamente este texto de este evangelio del Deuteronomio, refiriéndolo a Moisés, así tal cual lo habla, porque en ese momento Pedro y Juan están
hicieron ese milagro de la persona que estaba en el templo, el paralítico, el tullido, que lo levantaron y que cuando le dijeron, no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Jesús, yo te digo que te levantes. Y se levantó. Entonces todos se les quedaron viendo como, ¿y estos qué? ¿Qué onda? Porque todos, yo pienso que todo ser humano en algún momento deseamos, en algún momento desesperado, quisiéramos ver milagros, quisiéramos que nuestros problemas se resolvieran pronto como por arte de magia. Y muchas personas pues así acuden, por ejemplo, a la lectura de las cartas a ver qué me depara el futuro. Y en eso caen o hemos caído a lo mejor muchas personas y aquí Dios nos dice, no, es que solamente hay un profeta. Entonces yo digo que si vamos a comprender esta primera lectura cuando terminemos de leer el Evangelio. Hasta aquí yo voy a compartir y ya cuando estemos en el Evangelio voy a compartir un poquito más porque no me quiero adelantar. Sí aprendí mucho de la diferencia entre el profeta de Dios y los profetas y por qué Jesús hizo esos milagros que hizo. Porque siempre estamos esperando milagros, todo el tiempo estamos esperando milagros, pero a veces por esperar milagros nos olvidamos del Señor de los milagros, que es Dios. Y Jesús es ese gran profeta que todos estaban esperando. Por eso cuando Juan el Bautista le dijeron, ¿quién eres tú? ¿El profeta? Porque ya sabían que estaban esperando un profeta. Ajá. Pero bueno, hasta aquí comparto. Salmo responsorial. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándose al son de instrumentos. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Bueno, yo les voy a compartir un poquito de esta segunda lectura, que en mi caso me llegó a mí mucho porque sí es cierto lo que dice aquí, Pablo les está diciendo a los corintios y también me dijo a mí, nos dice a nosotros, que vivamos sin preocupaciones. A mí me dice más que nada, déjale todas las preocupaciones al Señor, ¿verdad? Y dice aquí también que, por ejemplo, el hombre soltero, el joven soltero, si se ocupa de las cosas del Señor, como yo me imagino la viuda igual, la que está dedicada al cuerpo y alma a Dios, ¿verdad? Que no está, es virgen, pues.
Y aquí sí me llega porque digo, sí es cierto, como nosotros que estamos casadas, pues no todo le dedicamos al Señor, porque tenemos que dedicarle parte de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro tiempo a nuestros esposos, a nuestros hijos. Entonces sí es cierto, si estuviéramos solos, si fuéramos solteros, sería mejor porque le dedicamos más tiempo al Señor, nos preocupamos más de las cosas de Dios. En cambio, aquí dice que pues la esposa se preocupa a veces más de las cosas de su esposo, de los hijos, del quehacer y todo. Y ahí sí digo, sí, cierto, porque cuántas veces a veces uno deja de asistir hasta misa o a otras cosas, porque no, es que tengo que estar para cuando llegue mi esposo, es que voy a hacerle la comida y es que y sí, pero pues tenemos que, dice él, yo pues sí, también le dejo todo al Señor, decir, no me preocupo, o sea, yo te ofrezco todo lo que así a veces tengo problemas por lo mismo de que pues tengo que estar al pendiente de mi marido o así. Ya no tengo mis hijos conmigo, pero como quiera tengo mis nietos y igual. Entonces digo, mejor le dejo todo lo que me preocupa, todo y se lo dejo a él y ya él se encarga a veces de hacernos más, más fácil las cosas de él. Más tenemos como que hace comprender a los demás, al esposo, y se nos hace más, ya de repente decimos, bueno, ya no se enojó porque me fui a la iglesia o a esta reunión, pues ya Dios se encargó. Por eso yo aquí sí le entiendo que dice más bien, no tengas preocupaciones, más déjamelas a mí, ¿verdad? Y es lo que yo les puedo compartir. Lo que yo puedo compartir de esto ahorita que decías de las preocupaciones o de que uno a veces descuida uno las cosas del Señor por atender al esposo o a los hijos, como decías tú. Por ejemplo, en un matrimonio que la esposa le dice, vamos a la misa. Pues sí, vamos, pero pues yo voy a jugar, vamos al juego y al cabo, pues allá en Cristo Rey después vamos en la tarde a misa a las 5:30. Sí. Y por uno, de esposa, por no tener problemas, por no discutir, por llevar la fiesta en paz, cae en esa tentación, cede y pues ya, ok, vamos y después vamos a la misa. Y recordemos que la misa, si no vamos por flojera, por cualquier otro motivo que no sea enfermedad o urgencia, es pecado grave. Se llega el fútbol, ya terminan de jugar y ok, pues vamos a misa. No, es que estoy bien sudado, estoy bien cansado, no, pues ya, y se pasa y ya con el coraje que la esposa tiene, pues ya ni siquiera va a misa y ya los dos cayeron en desobedecer al Señor. Entonces sí tiene razón Pablo en esas cosas que a veces la mujer o el hombre también, ¿verdad? Cede por complacer a su esposo o a su esposa y descuidamos muchísimo las cosas del Señor. Yo le veo mucha relación en los domingos pasados de la segunda lectura que dice todo lo actual va a pasar, el tiempo se está reduciendo y no hay que preocuparnos por las cosas del mundo. También lo veo muy importante tener en cuenta de que Cristo Jesús es nuestro esposo porque es el esposo de la iglesia. Entonces, es al que debemos de agradar primero. Por eso Pablo está diciendo esto, que conviene que si una persona, sea hombre o mujer, quedó viudo o viuda, pues que se quede como está, porque nos conviene por nuestra vida espiritual. Así como, por ejemplo, Ana, la profetisa que duró 7 años casada, pero quedó viuda y no se apartaba del templo ni de día ni de noche y con ayunos, y tuvo esa docilidad al Espíritu Santo para poder ver en los últimos, a lo mejor, días de su vida, ver al Salvador. En cambio, este hombre cuando en el gran banquete de la parábola de San Lucas y Mateo, creo está, cuando el rey ofrece el gran banquete, que muchos se excusan, no, pues compré una yunta de bueyes y necesito ver, pero hay un hombre que dice, no, pues es que me acabo de casar y por eso no puedo ir al banquete, y así estamos. Por eso dice Pablo estas cosas. Pero a mí lo que más me llama la atención es eso, que a veces olvidamos que el verdadero esposo es Jesús.
Y que Porque para eso todos- nacimos, para para dar eso oración a nacimos, Dios. O sea, sí. es muy... Y es que a veces nosotros, nuestra fe es tan pequeña, de veras, de que no sabemos que cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, todo se arregla, todo se acomoda. Sí, es Tenemos lo que tiempo yo para hacer decía. comida, para Todo. lidiar con los hijos, con el esposo, con todo. Ujú. O sea, cuando damos ese primer lugar es como si Él, pues sabemos que Él nunca nos va a ganar en generosidad, ¿verdad? Digo, siempre nos va a ganar en generosidad. Y Él siempre va a ser, ok, todavía que para eso nacimos, todavía nos da un premio extra de, ok, me dedicaste a mí el primer lugar, pues ahí va. Todo se acomoda, todo se arregla, pero pues nos falta mucha fe, mucha fe para creer Mucho amor. fervientemente en eso, mucho amor. Así es. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Ok, bueno, hermanos, pues me toca a mí compartir este evangelio tan hermoso. Bueno, pues todos son hermosos, ¿verdad? Pero ¿qué me dice a mí el Señor en esta palabra? Precisamente como decía Ana, tiene mucho que ver la primera lectura con esta muchísimo. Yo también lo estaba meditando eso. En primer lugar, aquí como dice que Jesús se hallaba en Galilea, pero que el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar. Entonces, precisamente, pues también está como la segunda lectura, pues todo está ligado, ¿verdad? Porque Él sí hacía sus cosas el sábado, Él es el Señor del sábado, ¿verdad? Él puede disponer de, pero nunca dejaba de ir a enseñar, o sea, siempre el sábado estaba allí. Entonces, no es de que fuera a dejar la enseñanza por ir a hacer, las hacía otras cosas, pero no dejaba la enseñanza. Entonces, pues nos recuerda a nosotros también esto, ¿verdad? De que podemos hacer otras cosas, pero el domingo es nuestro día que tenemos que estar ahí con el Señor. Y luego dice, los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Y pues claro que tiene la autoridad, es Dios. Por el poder del Espíritu Santo Él hablaba. Entonces, exactamente como dice la primera lectura, ¿verdad? Todos que eran profetas, sabemos que quiere decir el que anuncia, ¿verdad? El que habla en nombre de Dios. Y había profetas, pues había profetas paganos que anunciaban cosas que no eran buenas. Entonces, pero él era el profeta, él estaba hablando con la autoridad de Dios, de ser Jesús, el Hijo de Dios, de ser la palabra, el poder del Espíritu Santo en él. Entonces, esto para nosotros también, nosotros ya exactamente por nuestro bautismo, por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado en el bautismo, nosotros ya tenemos esa autoridad para hablar. También exactamente con esta autoridad nosotros podemos sacar espíritus inmundos de nuestra vida, como decíamos, para empezar los pecados capitales, la pereza, la envidia, el egoísmo, la lujuria, tantos espíritus inmundos que podemos sacar de nuestra vida con la palabra de Dios y hablando con autoridad. Entonces a mí me llama la atención también aquí como le dice, cómo ese espíritu inmundo que estaba en la sinagoga, la palabra de Dios aquí no dice quién era el hombre ni nada, nomás dice que era un hombre que tenía un espíritu inmundo, no da detalles del hombre. Dice que ese espíritu inmundo estaba en la sinagoga. Entonces sabemos que si el primero que reconoce quién es Dios es el enemigo de Dios. Sabemos que él iba a estar ahí.
¿Por qué? Para imitarlo, para echarle a perder según él las cosas. Y más me llama la atención de que dice aquí, le pregunta al Espíritu, ¿verdad? ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y aquí, si vemos, Dios nunca va a dialogar con el diablo, nunca va a dialogar con un espíritu inmundo. Aquí él estaba ordenando, le decía, cállate y sal de él. O sea, nunca dialogó con él, nunca le dijo, sí, yo soy el de Dios, no, sí, yo es, no, él nomás dijo, cállate y sal de él. Le ordenó. Entonces nosotros, como dice San Agustín, nosotros, el diablo es un perro amarrado. Si nosotros nos acercamos, nos va a morder. Entonces nosotros no debemos dialogar con estos espíritus inmundos, no debemos de darles chance de entrar en nuestra vida. Y si ya están en eso, pues no dialogar, ordenar, sal de mí en el nombre de Jesús, de mi casa. Nosotros tenemos ese poder como sacerdotes, profetas y reyes que somos por nuestro bautismo. Entonces tenemos mucho de veras que sí, mucho como decían esos profetas que no decían, pues por eso mismo aquí le dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? Exactamente, pues, ¿y este profeta de dónde viene o por qué? Y si nos fijamos, ¿verdad? Que hemos leído el Evangelio de Marcos en estos que lo vamos a seguir leyendo. En este Evangelio, Marcos, en varias partes, en varios capítulos, se nombra a Jesús como maestro. Es el Evangelio que más lo nombra maestro. Pues un maestro, pues, ¿qué hace? Enseña. Entonces sabían que él iba a enseñar una doctrina de salvación. O sea, que los que estaban aquí estaban creyendo. Hay un capítulo que está en el capítulo 12, del 32 al 34, porque aquí dice, Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, pues sabemos que ellos están muy apegados a la ley, y era la ley, y nada de amor, nada de comprensión, nada de misericordia, nada de nada. Y en ese capítulo que les acabo de mencionar, Marcos 12, del 32 al 34, un escriba lo reconoce, porque le dice, lo ve que está hablando sobre la resurrección de los muertos, y le dice, le pregunta a él aquí, Señor, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento? Y él le dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu... Y él le dice, sí es ese. Le dice, entonces Jesús vio la sensatez, vio la sinceridad de ese escriba cuando dijo, sí, maestro, es verdad. Entonces aquí le dijo, estás muy cerca del reino de Dios. Pero, o sea, que queremos, no por nosotros reconocerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que compartirlo, tenemos que, porque dice el mismo palabra de Dios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y pues eso es lo que nosotros nos debe de alentar, de seguir, de tener el sentir que tenemos, de saber completamente con nuestra fe, con toda nuestra alma, que nosotros tenemos esa autoridad para sacar esos espíritus inmundos y no permitir que entren a nuestra vida, a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra misma comunidad. Cuántas veces nos olvidamos de pedir porque salgan esos espíritus inmundos de nuestra comunidad, de la iglesia, de tanto que tenemos que orar por todos. Y pues sí, eso es lo que les tengo que compartir del día. Yo lo que les quería compartir, que le encuentro muy ligado la primera con la segunda y con la primera, sí, y el evangelio, perdón, es que a veces andamos buscando milagros y acudimos a cualquier persona, a cualquier brujo, como a veces manejamos esa palabra, ¿verdad? Y entonces algunas personas dicen, no, es que sí me curó, sí me sanó. Ok, a lo mejor te puede sanar porque el diablo hace milagros, hace magia, pero no te va a dar la salvación. Y aparte, te puede sanar de un mal, como una señora me dijo, es que me dolía aquí, me limpiaron, hasta con velas tenían los santos allí, sí. Y pues yo pensé que era católico. Y dije, es que no hacemos eso los católicos, por eso mucha gente cae en esa mentira. Ok, dice, pero es que sí me sanó, se me quitó el dolor. Le digo, puede ser que sí, yo no dudo porque el diablo hace milagros, sí,
pero se va a ir para otro lado, no se va a quedar sana la persona aparte, Sí. te va a doler otra cosa. Y ya después me dice, no, pues sí me duele ahora acá. Entonces, le digo, es que eso es lo que pasa cuando andamos buscando solamente milagros, solo yo, y no andamos buscando la salvación, que Jesucristo por eso hizo los milagros. Pero si vemos en muchos pasajes de la Biblia, hizo los milagros, pero dice, levántate, tu fe te ha salvado, no solamente sanado, sino salvado. Y cuando uno, si sabemos, por ejemplo, la diferencia entre el milagro de Dios y el milagro del demonio, por decirlo de alguna manera, que son todos los brujos, todos. Sí. Entonces, es cuando Dios nos sana, nos queda esa sensación de paz, de tranquilidad, de gozo, y ganas de servirle al Señor, y ganas de agradecerle, y ganas de anunciarlo a Cristo Jesús al que se me presente. Pero cuando te sana y te quedas así como, que ya me sanó, y uno se hace más egoísta, y no habla ni de Jesús. Sí. Entonces es una gran diferencia que hay entre los milagros del demonio y los milagros de Dios, o la magia. Y por eso en la primera lectura habla siempre de todos esos falsos profetas que hacen milagros, o que curan, o que te predicen el futuro, pero son falsos profetas. Y Cristo, por eso dice en la primera lectura, escúchenlo, y el que no lo escuche quedará fuera de mi pueblo. Y es que en realidad así es, cuando no escuchamos al Señor, pues simplemente quedamos fuera del reino de Dios, porque no es de que Él nos bote, no salten de aquí, somos nosotros solos los que nos salimos fuera de su reino. Ajá. Sí, es cierto. Pues tú. No. No es cierto. Ya. Bueno, pues les damos las gracias que nos escucharon, que están compartiendo aquí también con nosotros, ¿verdad? Con estos evangelios, estas lecturas tan hermosas, ¿verdad? Que nos dejan mucho. Les pedimos que le den un like ahí para que otras personas también lo puedan ver, también puedan compartir con nosotros, o que también puedan hacer lo mismo que nosotros, estar aquí compartiendo la palabra del día. Y también pues que los invitamos que vayan a la misa, que cada domingo, no nomás los domingos, siempre es así es diario, pues qué bueno, ¿verdad? Pero el domingo es especial, es el día del Señor, día de fiesta. Entonces los invitamos, ¿verdad? Que se acerquen más a Dios, que lean la palabra de Dios diaria. Y y bueno, pues sería todo por hoy, y nos despedimos con la oración de despedida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la Hasta la próxima. próxima.